dile Rey de Gloria. Rey de gloria, yo me rindo. Rey del cielo, levanto a ti mi voz. Que mi adoración sea grande a ti. Mi deseo es adorarte, mi anhelo es tocar tu corazón, que mi adoración sea grande a ti. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie. Nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado seas hoy, mientras me acerco a tu trono. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo están todos ahí donde nos están sintonizando, escuchando, viendo? Es una bendición preciosa poder llegar hasta sus hogares. Estamos tomándonos un minutito para poder compartir nuestro programa y así poder juntos sentarnos a la mesa y discipularnos en esta noche. Así que tómate un tiempito y comparte este programa, este discipulado. Hoy vamos a tener la parte 3 de lo que es el discernimiento de espíritu, un tema súper importantísimo, necesario y que vamos a ver hoy en sí cómo vamos a desarrollar ese don. Así que a anotar ahí el tema y pastora, te dejo el tiempo para que te presentes. Aleluya. Muy buenas noches, amados. ¿Cómo están cada uno de ustedes? Espero que muy bien, a la expectativa de lo que hoy vamos a aprender a través de la palabra. Como decía el pastor, hoy es la parte número 3 y ya estamos acá una vez más. Mi nombre es Claudia Pérez y estamos aquí ya para poder entrar de lleno al tema del día de hoy, a la parte 3. Y esperamos de que ya esté listo ahí para poder ser parte de esto. Amén. Aleluya, ahí miro ya varios conectados y si los empiezo a mencionar se me puede pasar más de alguno, pero un saludito a todos, gracias por saludarnos, por bendecirnos. Nos sentimos muy, muy bendecidos al ver que tienen anhelo de poder recibir la palabra, de poder aprender junto con nosotros. Así que sin más preámbulos vamos a entrar al tema de esta noche. Quiero recordarles de que hemos venido hablando de por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu y estuvimos platicando la primera semana, no sé si se recuerdan, haciendo una recapitulación de un minutito de lo importante que es el don, ¿verdad? Y estuvimos viendo qué es el discernimiento de espíritu en sí. Vimos también por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu. Ese fue en sí el eje del primer programa que tuvimos sobre el discernimiento de espíritu, por qué se necesita el don de discernimiento de espíritu. Estuvimos viendo varios puntos y la semana pasada ya estuvimos hablando en sí de qué se discierne. ¿Qué se discierne? Estuvimos analizando de que se discernían varias cosas, como por ejemplo vimos que se discernían definitivamente los espíritus, porque es el don de discernimiento de espíritus. Estuvimos viendo que se discernían las palabras, estuvimos viendo que se discernían las intenciones de las personas, que se discernían también los ambientes. ¿Te recordás, pastora? Que Amén. se discernía las señales, porque incluso los falsos hacen señales, que se tienen que discernir incluso el tiempo para muchas cosas, que se tiene que discernir incluso las enfermedades. Y ahí nos quedamos la semana pasada y hoy vamos a entrar en materia y este sería el tema de hoy del discernimiento, sería cómo desarrollar el discernimiento. Ese es el tema de hoy para que lo anoten.
cómo desarrollar el discernimiento de espíritus, para que podamos aprender hoy cómo es que podemos ir adquiriendo, desarrollando y poder así estar preparados. Porque miren, este don de discernimiento de espíritus es un don que muchas veces, yo no sé si te ha pasado, pastora, pero es muy poco el tiempo que se dedica a enseñar sobre los frutos y los dones en particular, ¿verdad? Uno por uno, y agarrarlos de esta forma. Y el Espíritu nos ha movido muy, muy fuerte a hacerlo de esta manera. Por eso hemos venido hablando, agarrando don por don. Incluso los frutos los vamos a agarrar, pero ahorita este es el discernimiento de espíritus, ¿verdad? Quisiera que entonces entráramos en materia y cómo se desarrolla el discernimiento. Y para empezar, definitivamente que pues es un don, es un regalo del Espíritu Santo. Y como es un regalo del Espíritu Santo, vemos 1 Corintios 12:8, donde se reparten los dones y dentro de ellos viene el discernimiento de espíritus. Ahora, si el discernimiento de espíritus es un regalo del Espíritu, es un don, el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder desarrollarlo también, ¿verdad? Definitivamente que el Espíritu Santo no te da un don y te deja así, sino que el Espíritu Santo te da un don y te ayuda para que lo puedas seguir desarrollando. Entonces, algunas características de cómo el Espíritu Santo activa este don, pastora, cuando está fluyendo el don de discernimiento de espíritu. Amén. Traemos acá que el Espíritu Santo activa este don, obviamente y definitivamente. Podemos decir de que este don va a fluir porque ya hemos sido sellados a través del Espíritu Santo, o sea, a través del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, de esa manera el Espíritu Santo nos va a comenzar a dar esa evidencia de que ese don va a comenzar a fluir cuando se ministra a una persona. Ahí se activa el discernimiento, ¿verdad? Amén. Porque muchas veces la persona se quiere ministrar y ahí es donde uno tiene que saber en dónde discernir. ¿Qué es lo que realmente va a ministrar? ¿De qué manera? Y realmente, como decimos, ¿verdad? Muchas veces quieren decir una verdad a medias, pero eso no es así. Pero el Espíritu, el don de discernimiento, le puede decir a uno que no, que falta algo, ¿verdad? Que viene con un espíritu de, tal vez no precisamente un demonio, un espíritu inmundo, sino un espíritu, también se está hablando con qué intenciones, de qué forma o de qué manera se está expresando o por qué está ocultando ciertas cosas, y ahí es donde se discierne también y se le puede ayudar, ¿verdad? Porque definitivamente no es para avergonzar a nadie, sino para ayudar. Entonces ahí el Espíritu Santo activa este don de discernimiento de espíritu cuando hay una administración. ¿Y cuándo más, amada pastora? Dice también cuando se practican liberaciones. Es muy importante que le pidamos al Señor que el Señor nos dé ese don, que active ese don de discernimiento, porque es muy importante el poder tenerlo, ya que cuando hay una liberación, usted no sabe, amado hermano, con qué se va a topar. Dice la palabra de Dios, Él nos habla en la Biblia, nos enseña que hay principados, potestades, gobernadores, hay demonios, hay espíritus inmundos, y no es lo mismo. Entonces, para poder usted practicar una liberación y que realmente pues pueda ser usado de parte de Dios para que esa persona que está siendo liberada pueda ser, ahí sí que verdaderamente libre, como dice la palabra, ¿verdad? Y es a través del don de discernimiento, porque usted no le va a estar tirando a que... Al aire. No va a estar tirando al aire, sino va a ir directamente a lo que es. Entonces es muy importante poder de pedirle al Espíritu Santo de que ese don sea desarrollado en nosotros, porque en las liberaciones es muy importante que
podamos fluir en eso. Exacto, entonces cuando uno está liberando, el don de discernimiento de espíritu también fluye muy fuerte, porque no podemos estar jugando a liberar, sino que hay que ir a las raíces, hay que ir a lo que verdaderamente se tiene que liberar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y definitivamente que se tiene que también usar, o se activa el don de discernimiento de espíritu en los ambientes, en la intercesión, ¿verdad? Cuando hay ambientes uno discierne las atmósferas, uno discierne ese peso de muchas veces cosas fuertes que hay en el ambiente espiritual, y uno sabe de que no es normal y se puede sentir, se puede discernir, ¿verdad? En la intercesión también no es solo de orar y ya, sino que la intercesión viene siendo un nivel muy alto en la oración, donde uno se pone a la brecha por otros, pero también interceder muchas cosas, como por ejemplo en qué forma se tiene que interceder, por qué se tiene que interceder. Entonces ahí se activa también mucho ese don de discernimiento de espíritu. Podríamos decir de que, número uno, el discernimiento de espíritu entonces se va desarrollando porque es un regalo, porque es un don. Amén. Y se activa muy fuerte el don de discernimiento de espíritu cuando se ministra, cuando se practican liberaciones, para discernir ambientes, para discernir en la intercesión, y lo podríamos resumir de esa manera en el punto número uno el tema de hoy, que es cómo se desarrolla el discernimiento de espíritu. ¿Correcto, Amén. pastora? ¿Quieres Amén. agregar algo más ahí? No. Amén. El número 2 sería entonces en Hebreos 5:14. ¿Cómo desarrollamos el don de discernimiento de espíritu? Y Hebreos 5:14 es un versículo que de verdad nos va a dejar una luz muy grande, porque dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Lo voy a repetir para que vayan entendiendo esto. ¿Cómo desarrollo yo el don de discernimiento de espíritu? Y aquí dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea que la gente madura puede tener un discernimiento en el bien y el mal. Entonces, el discernimiento de espíritu también viene a través del crecimiento, a través de la madurez que uno va teniendo. Entonces, podemos ahora decir que el discernimiento de espíritu viene porque es un regalo, porque es un don, pero también lo vas adquiriendo conforme vas madurando, porque has tenido escuela. Has tenido escuela con todo lo que vas viviendo, con todas las experiencias, y eso te ayuda mucho, nos ayuda mucho a poder desarrollar el discernimiento de espíritu, como en el caso que vemos en Hebreos 5:14. Amén. Una de las cosas que me llama la atención que dice la palabra en Hebreos es, pero el alimento sólido. Entonces, cuando algo nos habla de alimento sólido, estamos hablando de un nivel mayor, un nivel de madurez, como dice, es para los que han alcanzado madurez. Entonces, una de las cosas que me llama la atención acá es de que dice alimento sólido. Entonces, cuando estamos hablando nosotros en la palabra de un alimento sólido, ya no es de que será que existe, será que no existe, sino que realmente hemos alcanzado ese nivel de madurez a través del alimento sólido que es la palabra. Porque la lechita es la doctrina. Es como para ver en qué estamos, es para ver en dónde estamos fundamentados. Exacto. Pero ya el alimento sólido, eso ya es diferente, porque de esa manera, si comenzamos a comer alimento sólido, ¿cómo hacemos eso? A través de los servicios, a través de los discipulados, a través de este tiempo, donde usted se toma su tiempo para poder discipularse, para poder recibir esa palabra y poder ver de que es a través de la palabra que vamos a alcanzar la madurez. Entonces dice, la Biblia nos enseña de que oyendo, escuchando y pidiéndole a Dios que Él sea el que nos dé ese alimento sólido, nosotros a través de ese alimento vamos a poder alcanzar la madurez. Y dice más abajito, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento. Quiere decir de que esto no es solamente de que lo recibimos en el momento que a Dios le plació dárnoslo. No es solamente que nos quedemos ahí, sino que tenemos que ejercitar a través de la palabra, a través de esa palabra que vamos a recibir, vamos a ir siendo maduros. ¿Por qué? Porque para este don no es de que vamos a decir, a mí me parece como que esto es así. No es que te parezca, sino que ahí sí que tienes que diferenciar en lo que tú estás pensando y en lo que en realidad es el don de discernimiento. El don de discernimiento cuando tú puedes como decíamos anteriormente, ¿verdad? En una liberación, cuando tú puedes discernir de que realmente la persona ha sido libre o no ha sido libre, la persona realmente ha sido ministrada, está siendo ministrada en ese momento y lo que estás ministrando en ella está haciendo efecto o realmente no está haciendo efecto, como decía el pastor. Con este don no es de que vamos a estar tirando al aire, sino que vamos a ir al punto verdadero de qué es lo que la persona está necesitando, qué es lo que en ese momento tal vez un espíritu inmundo, tal vez si es un espíritu inmundo, si es una legión, si es un principado, o qué es a través de esto. Pero necesitamos adquirir madurez. Entonces, lo que yo puedo ver acá es de que a través de esa palabra, a través de sentarnos y discipularnos, vamos a ir desarrollando, vamos a ir creciendo, vamos a ir escalando esas etapas. Y realmente ese don se va a ir puliendo más, por así decirlo. Claro, definitivamente así es, porque conforme nosotros vamos adquiriendo madurez y vamos creciendo en nuestra vida, podemos ir adquiriendo escuela, como les repetía, vamos adquiriendo experiencias, y esto unido al don, porque es cómo desarrollo el discernimiento. El discernimiento lo desarrollas porque es un don que te da el Espíritu Santo, pero también desarrollas el discernimiento con la madurez, con el crecimiento. Y por eso esta palabra dice de que una persona puede tener los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que una persona madura puede tener sus sentidos espirituales abiertos para saber de dónde viene el ataque. Una persona madura discierne de que el ataque no va a venir de su hermano, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados, potestades, gobernadores y huestes en las regiones celestes, según Efesios 6. Entonces, esa madurez que vamos adquiriendo con el tiempo, más que con el tiempo, es con el poner por obra la palabra, es con el alimento sólido de la palabra que maduramos, según Hebreos 5:14. Entonces, conforme vamos adquiriendo esa madurez, entonces vamos adquiriendo también la experiencia para poder ir discerniendo. Por eso, cuando uno tiene a sus hijos, como uno ya ha vivido, como uno ya ha pasado por diferentes etapas o circunstancias, uno puede discernir algunas cosas que les están pasando, les puede aconsejar, prevenir, porque uno ya lo ha vivido. Y ahí entra también el ser una persona que ya ha madurado a través de las experiencias y puede discernir lo que puede venirle a alguien o lo que puede estar pasando a alguien. En este caso, a nuestros hijos. Es bien importante el discernimiento de espíritu, porque la palabra madurez en el griego es la palabra teleios. Así se dice en el griego, madurez. Y es estar completo en varias aplicaciones. Ahí lo van a ver ustedes en su pantallita, porque dice estar completo en varias aplicaciones de trabajo, en crecimiento, en la mentalmente, en el carácter moralmente. Entonces, cuando una persona va madurando es porque está llegando a un nivel más grande del crecimiento en su mente, en su carácter y moralmente hablando. También esa palabra teleios es la cualidad de estar completo, alcanzar madurez, maduro y perfecto. En otras versiones no dice maduro, sino dice perfecto.
Y nosotros, yo siempre he escuchado, no sé si tú has escuchado esa palabra como para querer escudarnos y decir, ¿verdad? No soy perfecto. Ajá, o no somos perfectos. Sí, pero la palabra nos devenga que vayamos tras esa perfección y que crezcamos y maduremos. Porque la palabra perfecto en sí no es no cometer errores. La palabra perfecto en sí es que vayamos aprendiendo de los errores y que vayamos creciendo y madurando. Y es que sí, santo. es cierto de que en la palabra Dios nos pide un nivel de madurez. Yo creo que, como dice la palabra, de que cuando uno ignora, cuando uno es ignorante, ¿verdad? Ignorante no es una palabra mal, sino no es un insulto, sino es alguien, es algo que uno no sabe. Tiene ignorancia Todos ignoramos muchas cosas. de algo que no sabe. Pero dice la palabra que Dios pasa por alto la ignorancia. Pero ya cuando Dios nos ha enseñado a través de la palabra, ya no podemos pasar por ignorante, ya no podemos pasar o quedarnos en ese mismo nivel, sino que tenemos que esforzarnos por esa por esa perfección, porque yo creo que en Hebreos, si regresamos a Hebreos Hebreos, 5:14. dice de que ahí tenemos que, habla de una madurez para poder ejercitar el sentido del discernimiento. Entonces, como que todo va de la mano, ¿verdad? Sí. Porque de esa manera, cuando vamos madurando, cuando vamos perfeccionándonos, cuando vamos aprendiendo a través de la palabra, vamos adquiriendo niveles mayores en lo que por gracia y por misericordia el Señor nos ha dado. Y como decías en ese ejemplo de nuestros hijos, es algo tan sencillo, es algo tan casual que lo hacemos a diario. Tal vez nosotros podemos discernir el estado de nuestros hijos, nosotros podemos ver que en algún momento algo no anda bien, y es porque como decía el pastor, a través de las experiencias que ya hemos vivido, eso nos hace a nosotros como como estar maduros. Ir madurando. Ir madurando, ¿verdad? Claro. Entonces, necesitamos ese don de discernimiento, no solamente para acá, para el cuerpo de Cristo cuando tú estás en la iglesia, no, sino para tu familia, para discernir. Como decíamos al principio, qué es lo que se discierne: los ambientes, las atmósferas, los lugares, cuando hay una liberación, cuando estamos intercediendo, cuando estamos orando, incluso. Tenemos que pedirle al Señor que el Señor nos dé ese don de discernimiento y que podamos ejercitarlo a través de la palabra, con esa madurez que vamos adquiriendo cuando nos sentamos y nos discipulamos a escuchar la palabra. Vamos adquiriendo esa madurez y de esa manera vamos a poder ser de bendición para nosotros mismos, para nuestra familia, para la iglesia y para todo. Amén. Entonces el tema de hoy, el que estamos, para los que acaban de conectarse, el tema que estamos tratando hoy es el discernimiento y cómo desarrollar el discernimiento. Y hemos llegado ahorita a ver 2 puntos, hay más, ahorita los vamos a ver, pero vamos en 2 puntos. Número 1 es un don, es un regalo del Espíritu, y el Espíritu Santo nos va a ayudar a desarrollar ese don, y por lo regular ese don se activa en los momentos cuando se ministra, en los momentos que se practica liberación, discernimos ambientes, discernimos en la intercesión. Y el segundo punto es que se aprende a discernir con la madurez que se va adquiriendo a través de la palabra que uno va adquiriendo y la va poniendo por obra y va ejercitando los sentidos espirituales, y con los sentidos espirituales ejercitados uno aprende a discernir el bien y el mal. Entonces vemos que esa palabra madurez es teleios y nos ayuda a poder crecernos no solamente en experiencia, sino también en carácter, moralmente, mentalmente. Así que es ahí donde vamos ahorita, y hay una, no sé si es pregunta o aportación, la voy a leer bien. Dice mi hermana Elenita James, Dios te bendiga, hermana Elenita. Dice: me imagino que si uno no anda bien en las cosas de Dios, no podríamos ser partícipes de poder liberar o estar cerca de alguien que está liberando.
Hechos 19:15. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Sí, lo que sucede es de que estos que andaban echando fuera demonios, la verdad, no lo estaban haciendo en una manera con conocimiento ni entendimiento, sino que eran unos exorcistas ambulantes. Para empezar, ni siquiera tenían el conocimiento de lo que era Cristo, no se les había revelado el Señor Jesucristo a sus vidas, ¿verdad? Entonces ellos prácticamente no andaban ni siquiera en el camino, estaban fuera del camino y querían hacer más que todo quizás una especie de dinero, fama, y eran exorcistas ambulantes, pero definitivamente cuando una persona está en las cosas de Dios, sí tiene que definitivamente andar bien, ¿verdad? Tenemos que procurar andar lo mejor que podemos, porque tenemos poder y tenemos autoridad de parte del Señor. Y el discernimiento es muy importante dentro de todas esas herramientas para poder liberar. Pero sí tiene razón mi hermana Elenita. ¿Quieres agregar algo a esa pregunta? Amén. Es como lo que estábamos platicando, ¿verdad? De que en algún momento no podemos hacer nosotros algo si realmente nosotros todavía no hemos creído. Lo primero, no hemos sido libres nosotros y no estamos preparados, no hemos llegado a ese nivel de madurez para poder saber realmente qué es lo que estamos haciendo. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido a través de la palabra es esto: existe el bien y existe el mal también. Y hemos visto de que en algún momento que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero en algún momento recuérdense de que también Él es imitador. Entonces Él tiene poder también, se le ha dado poder, ¿verdad? Pero no mayor del que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Pero para poder hacer esto, ahí es donde nos detuvimos bastante en lo que es Hebreos 5:14. Dice que nosotros al recibir el alimento sólido adquirimos una madurez, y es de esa manera en que nosotros podemos realmente, si ya se nos ha dado el don de discernimiento, podemos ir ahí sí que subiendo de nivel en nivel, que es lo que nos dice la palabra también, y lo que decía en el hebreo, la palabra griega. En la palabra griega la teleios, que decía completo, crecimiento mentalmente y carácter, moralmente. Alcanzar una madurez. Entonces también habla de perfecto, de una perfección. Entonces, si una persona realmente todavía no está ahí sí que capacitada, preparada para poder llegar a hacer esto, ¿verdad? Le va a pasar obviamente lo que le pasó a estos personajes en la palabra. Y Dios nos muestra eso para que realmente nosotros podamos aprender, ¿verdad? Y que nosotros adquiramos esa madurez, amados, que a través de la palabra, que a través de los discipulados, que a través de los servicios podamos ser alimentados, podamos ser llenados, podamos ser capacitados para que en algún momento, cuando ahí sí que hagamos algo de parte de Dios, porque también tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No es nada más porque yo sentí, porque yo creí, sino es guiados por el Espíritu Santo, porque si tú vas en orden, si tú vas bajo de una cobertura, si tú, es que ahí, ¿verdad?, entra todo eso, el poder ir, porque el ir a echar fuera demonios, al ir a querer liberar a alguien, no es solamente de ir, amado, sino que debes de estar bajo autoridad, debes de tener una delegación de parte de esa cobertura que te cubre, porque si no, ahí es donde en vez de hacer algo bueno, pues va a ser algo malo. Hay una pregunta muy interesante también acá de Dan Nava, que dice: una pregunta, ¿los presentimientos es igual a discernimiento? Los presentimientos, oí bien, presentimientos. Y los dones son dones del Espíritu. O sea que estás viendo lo que está en tu alma con lo que está en tu espíritu. Es un don que se va a activar a través del Espíritu Santo en tu espíritu, no en tu alma.
Entonces, no son presentimientos el discernimiento. No, no es lo mismo. Y cuando nos vamos al griego a ver la palabra discernimiento, la palabra en el griego es diacrisis, que es hacer una discriminación o una distinción, un juicio de espíritus. Entonces, si yo presiento algo, es porque me falta discernimiento, porque el discernimiento no es presentir, el discernimiento es saber a qué le tiro. El discernimiento es tener una discriminación clara, un discernimiento, un juicio, una opinión clara de qué espíritu es, que qué es lo que se está moviendo en el ambiente. Esa es la cualidad o la diferencia del don del espíritu, que viene del Espíritu Santo fluyendo en tu vida a través de tu espíritu humano, y no presentir las cosas. Ese es el detalle con el presentimiento. Qué buenísima pregunta para aclararlo, ¿no? Porque el presentimiento es yo presiento algo, pero el discernimiento es no, esto es, y hay que orar por esto y vamos al punto, ¿verdad? Este espíritu es el que se está moviendo y este es lo que está haciendo, porque es discernimiento de espíritus. O estamos teniendo un juicio exacto de que es un espíritu que viene de parte de Dios o es un espíritu que no viene de parte de Dios, y lo podemos discernir a través de ese don precioso. Mientras que si yo solo presiento algo, pues no voy al hueso, no voy al grano, no voy al punto para poder ser efectivo. Amén. Sí, porque cuando algo viene de nuestros sentimientos, recuérdense de que en nuestros sentimientos nos podemos equivocar muchas veces. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero cuando es el discernimiento, si en realidad estamos hablando de que fue dado a través del Espíritu Santo, nos hemos capacitado, estamos hablando de una madurez, estamos hablando de que estamos que estamos ejercitando ese don que ha sido dado, es diferente porque el Espíritu viene a través del Espíritu de discernimiento a decir exactamente lo que está pasando, lo que está sucediendo o en qué atmósfera o en qué ambiente es que se encuentra. Hay otra pregunta muy, muy necesaria que la leamos y la platiquemos, porque dice mi hermana Noemí, bendiciones mi hermana Noemí, dice, discernimiento es actuar por medio del Espíritu Santo cuando uno está en contacto con la persona. O sea, oiga, discernimiento es actuar por medio del Espíritu Santo. No, discernimiento es que el Espíritu Santo nos ha dado el don de discernimiento de espíritus y nos movemos con los sentidos espirituales de nosotros y podemos ver lo que se puede mover o qué espíritu es, o podemos saber para poder actuar de dicha forma o ir en contra de dicho espíritu exactamente. Entonces no es tanto así que el espíritu, como discernimiento es actuar por medio del Espíritu Santo cuando uno está en contacto con la persona, en parte. ¿Por qué? Porque cuando uno, por ejemplo, está con una persona y uno va a liberarla, más que la persona es el espíritu con el que habla. En la persona. Ese es el otro, ¿verdad? O el espíritu que está en la persona o el espíritu con el que viene la persona. No necesariamente solo tiene que ser un demonio o un espíritu inmundo, sino que el espíritu también puede ser la actitud con la que la persona actúa. Las intenciones, eso también se le puede decir en la Biblia, el espíritu, las intenciones con las que yo actúo, viene con un espíritu de dañar, porque las intenciones son malas y no precisamente que sea un demonio, un espíritu inmundo también, ¿verdad? Y ahí entra también, pero qué muy, muy buenísima aportación también para poder explicar y ampliarnos un poquito más, ¿verdad? ¿Querías agregar algo ahí, pastor? Sí, cuando nosotros estamos en este discipulado, a través de esas preguntas o esas aportaciones, como que nos amplía más el panorama, ¿verdad? Ajá. Porque de esa manera tal vez uno no lo había visto por ese punto, pero cuando ustedes hacen eso es muy edificante también para nosotros, porque de esa manera también aprendemos acá juntamente y ahí sí que es lindo, son lindas las aportaciones que
que hacen. Amén, amén. Gracias por estar ahí conectados. Saludo a todos. Ahí están saludándonos. Gracias por los saludos, bendiciones. Ahora, hay una tercera, porque fíjate que son las 7:35. Damos 35 Santo. minutos ya, pero me gustaría que diéramos al menos dos más razones de cómo podemos nosotros desarrollar el discernimiento. Y número uno, dijimos que es un don. Número dos, dijimos que es a través de ir madurando, de ir creciendo, de ir madurando y adquiriendo lo que es el crecimiento mental, el carácter moralmente, ¿verdad? Y número tres, es a través de recibir la palabra de Dios. Ahora, cuando yo recibo la palabra del Señor, yo voy adquiriendo discernimiento, porque la Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne. Oigan bien, la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿qué manda? Entonces, ¿cómo sería el discernimiento acá de que la palabra de Dios le hace un scan a uno? Y la palabra de Dios, como a veces uno dice, ¿verdad? Por mí lo dijo, pero es la palabra la que está viendo las intenciones en nosotros. Por ejemplo, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo acá. Tú estás predicando la palabra de Dios y yo digo, pero eso por mí lo está diciendo pastora. No, lo que pasa es que la palabra me está haciendo una confrontación de que yo necesito cambiar en eso que está el Señor hablándome a través tuya. Entonces me está discerniendo la palabra y es ahí donde tenemos que entender el versículo anterior que dice que la madurez tiene la capacidad de tener los sentidos espirituales abiertos y discernir entre el bien y el mal, saber de que eso que Dios me está hablando es para que yo cambie y no para que lo tome como que si por mí lo estás diciendo el que predica, ¿verdad? Entonces es bien importante porque la palabra lo que hace es confrontarnos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, conforme más palabra tengamos, más aprendemos también a ir discerniendo con el conocimiento de la palabra, fíjate. Amén. Sí, porque la verdad es de que cuando uno agarra de esa forma, tal vez alguna prédica que dice, por mí lo dijo, eso lo dijo por mí. Yo creo que ahí es donde tal vez nos falta un poquito de madurez. Porque en algún momento recuerda de que cuando la palabra viene, a lo mejor tal vez sí lo dijo por ti, pero no solamente por ti, sino por cuántos, por todos, hasta por la persona misma que está teniendo el privilegio de poder dar la palabra. Porque dice acá, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ajá. Y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma. Ahí es donde vimos en la pregunta anterior, ¿verdad? Ajá, y en el alma que nuestra alma tenemos muchos problemas. Yo no sé si usted, pero yo sí he tenido muchos problemas con mi alma. ¿Por qué? Porque muchas veces somos almáticos y es ahí donde Hebreos el 5:18 creo que era la porción anterior, donde decía de que a través del alimento sólido tenemos que adquirir una madurez para poder ejercitar este don. Y entonces acá dice, hay veces que agarramos solo como que nos memorizamos la palabra, ¿verdad? Y no, que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y que penetra y no lo sabemos, pero realmente muchas veces no lo estamos viviendo. Y entonces dice, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué? Porque engañoso y perverso, dice la palabra también, que es el corazón. Entonces, muchas de las veces, ahí sí que cuando este don va siendo desarrollado, nos enseña realmente de que no es como la pregunta que hacían, ¿verdad? Que si era igual a un sentimiento
o un presentimiento o discernimiento. Ahí nos damos cuenta, ya este versículo cayó ad hoc, nos damos cuenta de que realmente no es eso, sino que el discernimiento es algo que viene de parte de Dios, mientras que el presentimiento, ¿verdad? Es algo de nuestros sentimientos, es algo que está en nuestra alma y no en el Espíritu de Dios. Exacto, entonces ahí es donde dice la palabra de Dios, es viva y eficaz, cortante como toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma de un lado, el espíritu del otro, incluso las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos. Entonces me voy a buscar ese pasaje en esta versión que es la TLA, y esta versión discernimiento lo traduce examinar. Y dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces la palabra nos examina nuestros pensamientos y nuestros deseos, y esa palabra adentro nos deja bien claro si lo que nosotros pensamos o deseamos es correcto o no, ¿verdad? Entonces es bien importante saber de que conforme vamos recibiendo palabra, también la palabra nos está discerniendo a nosotros y a la vez nos está capacitando para que nosotros adquiramos discernimiento también con el conocimiento de la palabra. Entonces, hasta este momento irían 3 maneras de cómo desarrollar el discernimiento. Es un don, es un regalo. Número 2 es a través de ir madurando. Y número 3 es a través de la palabra de Dios que vamos recibiendo, donde nos dejamos que nos discierna a nosotros primero, y al ir nosotros expuestos a la palabra y que nos examine la palabra, entonces nosotros vamos adquiriendo también esa especie de discernimiento con la palabra de Dios, y podemos usarla para incluso discernirnos nosotros mismos, ¿verdad? Por eso es que tiene que haber un nivel de madurez para que realmente esa palabra pueda llegar a ser ese efecto que estamos viendo acá en la palabra, ¿verdad? Que nos dice que es más cortante que una espada de 2 filos y que penetra y que nos realmente llega a ver si nuestras intenciones son buenas o malas. Y al contrario de que en algún momento la palabra tal vez nos llegue a incomodar, tal vez de algo que no estamos haciendo bien. Dios en su misericordia, Él nos quiere llevar a un nivel diferente, a un nivel de madurez, ¿verdad? Pero cuando tenemos esa madurez, bueno, al menos a mí así me pasa, ¿verdad? Hay veces que como que, santo Dios. Tu alma quiere salir más que el espíritu. Pero en algún momento, ¿verdad? Viene el Señor y me habla lo que a lo mejor tal vez estaba pensando, lo que tal vez me ha costado mucho. Y digo yo, Señor, gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por hablarme. Gracias, Padre, porque todavía no he llegado a dominar esto, porque todavía hay algo que no he pasado. Y gracias por recordarme a través de tu palabra. Tú me amas porque me estás hablando y quieres que pase un escalón más. Entonces, definitivamente es que se necesita el discernimiento también para recibir y entender la revelación que viene del Señor. Por eso es de que muchas veces la revelación del Señor no viene porque no tenemos ese discernimiento para poder recibirlo, para poder entenderlo, porque la palabra en 1 Corintios dice, voy a leer 2 versículos, pero les dejo toda la base bíblica ahí, o les voy a leer 3, pero miren toda la base bíblica. 1 Corintios 2, 9 al 14. El 2:10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, Dios nos revela cosas por el Espíritu. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Y miren el 14, lo que está en rojo, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces se necesita el discernimiento, se necesita discernir lo que viene del Espíritu, la palabra que Dios nos muestra, lo que Dios nos está revelando, porque es necesario que lo recibamos, pero por eso necesitamos el crecimiento y la madurez espiritual para poder recibir esa revelación, ¿verdad? Entonces necesitamos fluir en ese discernimiento precioso, porque lo que viene del Señor no se puede recibir si no lo discernimos espiritualmente, si no lo vemos espiritualmente. Necesitamos la palabra del Señor. Y por eso en 1 Corintios también, ahí mismo, pero en el 11:28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y discierna el cuerpo del Señor. En otras versiones dice, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y así puede discernir o darle importancia y valor a las cosas espirituales. En este caso, la Santa Cena. O sea, la Santa Cena es algo que en el espíritu se tiene que discernir, se le tiene que dar valor, porque físicamente podemos decir es un vasito con jugo o con vino y un pedazo de pan. Pero cuando uno tiene el discernimiento, el conocimiento de la palabra, puede discernir y eso en otras versiones es darle valor, darle lo que verdaderamente significa, porque es algo muy importante. Entonces se necesita el conocimiento de la palabra para recibir la revelación y poder así discernir las cosas en el espíritu o lo espiritual, lo que viene de parte de Dios. Por eso dice que el hombre espiritual cree en lo que está sucediendo en el espíritu. Pero el hombre simple, el natural, el simple dice también en otra versión, wow. El hombre simple dice de que mira todo simple. Y es acá en esta, cuando nosotros venimos a adquirir ese cuerpo de Cristo que representa algo sobrenatural, lo estamos haciendo en el espíritu. Por eso es muy importante que aprendamos a caminar en el espíritu. Claro, somos ahí sí que espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Tenemos espíritu, pero cuando el espíritu del Señor viene sobre nosotros, ahí caminamos de diferente manera. Ahí entendemos realmente lo que estábamos hablando en el versículo anterior, donde dice de que discernamos el cuerpo de Cristo. Entonces, una de las cosas que podemos ver a través de la palabra también dice, pruébese. Si no estoy mal, dice, pruébese cada uno, ¿verdad? Entonces, dice, no podemos hacerlo solo porque lo hace el que está a la par de nosotros, claro, sino porque en realidad estamos sabiendo, entendemos qué es lo que estamos haciendo a través de tomar la Santa Cena. Y algo que me llama la atención acá, y perdón que me tome el tiempo, pero algo que me llama la atención acá es de que muchos en algunas oportunidades, cuando no se nos enseña esto, decimos, no, mejor yo no la tomo porque yo estoy mal. Pero acá también el Señor viene y nos dice de que nos arreglemos, que nos pongamos a cuentas con Él y que seamos partícipes de esta bendición tan linda. Entonces, nosotros mismos sabemos en el momento en que el Espíritu te dice a ti, algo estás, no has hecho algo bien, o estás haciendo algo que no está bien. En ese momento, por eso dice la palabra, que debemos de probarnos cada uno a nosotros mismos, porque yo no voy a ver por lo que va a hacer el pastor, él no, claro, va a ver por lo que voy a hacer yo voy a entregar cuentas. Pero también acá me viene de que nosotros tenemos que pedirle al Señor cada vez de que se nos está enseñando la palabra, cada vez de que se nos está predicando, es de que le pidamos al Señor que sea Él el que abra nuestro entendimiento, porque cuando Él abre nuestro entendimiento, ninguna ave de rapiña
va a poder venir y arrancar esa palabra que el Señor, a través del ministro, de la persona que Dios esté usando para exponer la palabra o para estarte enseñando, no va a poder arrancar esa palabra, un mal pensamiento de decir por mí lo dijo, es que por esto y esto, sino que tenemos que pedirle al Señor que Él abra nuestro entendimiento para que esa palabra venga a nosotros y que sea como esa espada de dos filos que viene hasta nuestras coyunturas y que nos hace llegar a otro nivel. Ahora, hay algo bien importante porque hemos venido platicando de cómo desarrollar este discernimiento. Hemos llegado a ver varios puntos y los repito. Voy a redundar mucho, ahí está el video, pero me gustaría que leéramos Nehemías 10:28 porque ahí hay mucha luz de cómo es que de lo importante que es el discernimiento de espíritu. Dice Nehemías 10:28, y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, los porteros, oiga bien, los porteros, los cantores, podríamos decir la alabanza, los sirvientes del templo, podemos decir los servidores, y todos los que se habían apartado de los pueblos de la tierra a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Entonces se necesita, si ustedes se dan cuenta en ese pasaje, se necesita comprensión y discernimiento. Y eso lo adquirían o lo tenían los sacerdotes, los cantores, los servidores. Entonces es bien necesario que nosotros sepamos que el discernimiento es bien importante para servir, para la alabanza, para ejercer nuestro sacerdocio, para poder hacer la obra del Señor. Y aquí lo vemos bien claro cómo dice que eran los que tenían la comprensión y tenían el discernimiento para poder decir nosotros vamos a andar en la ley de Dios, para comprometerse. El discernimiento nos ayuda a que aprendamos a comprometernos a andar en los mandamientos del Señor, y dice que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Se necesita comprender y discernir para comprometerse y hacer las labores espirituales que Dios nos ha encomendado a hacer. Amén. Y es que si podemos ver acá, es lo que somos, el cuerpo de Cristo. Hay tribu de Judá, alabanza, hay porteros, hay levitas, hay servidores, hay maestros. Acá estamos hablando de lo que realmente ahora estamos haciendo nosotros en la casa del Señor. Entonces, es lo que vuelvo y repito, si nosotros le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento para poder agarrar la palabra, hacerla nuestra, nosotros todos vamos a desarrollar en algún momento el don, los dones que al Señor le plaza darnos. ¿Por qué? Porque yo, amados, les digo esto les digo por mí. Yo pienso de que en algún momento, si estamos en la casa del Señor, estamos siendo obedientes a la palabra, estamos siendo instruidos, nos metemos bajo esa cobertura, estamos comiendo de ese alimento sólido, estamos doctrinándonos, estamos capacitándonos, estamos siendo ahí sí que instruidos a través de la palabra. ¿Cómo no vamos a adquirir esos dones, esos regalos de parte de Dios? ¿Cómo no va a ser desarrollado ese don de discernimiento de parte de Dios en nosotros? Si nosotros estamos en la casa de Dios, hemos hablado de las atmósferas, hemos hablado del mover profético, y hemos aprendido de que cuando el Espíritu del Señor, cuando nosotros estamos dispuestos a aprender, a creer, a caminar, a entrar para lo que Dios nos está hablando, para lo que Dios nos está llamando, ¿cómo nosotros no vamos a ser favorecidos? No vamos a ser ahí sí que
Dios no nos va a dar a nosotros esos dones. Y entonces acá dice la palabra, todo el que tenía comprensión y discernimiento. Hay dos cosas diferentes. El comprender, que eso viene a través de que nosotros abramos nuestro entendimiento, que le pidamos al Señor, porque muchas veces no me van a dejar mentir de que de repente se escucha la palabra, pero no hay una comprensión de lo que se está hablando. Muchas veces tal vez estamos leyendo la palabra, pero no comprendemos. Entonces por eso hay que pedirle al Señor que el Señor sea el que tome nuestro entendimiento, que abra nuestro entendimiento, y de esa manera va a venir una comprensión de la palabra y va a venir ese don del discernimiento a nosotros. No es de que vamos a adivinar, reprendemos y renunciamos, porque eso es algo bien diferente, sino que vamos a entender realmente y vamos a comprender lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Fíjate que el tiempo se nos fue, 5 minutos nos quedan, pero me gustaría aprovechar esos 5 minutos para que podamos hablar sobre lo que sería la antítesis. O sea, la antítesis es la palabra lo opuesto, ¿verdad? Lo que va en contra o al contrario. Y la antítesis del discernimiento de espíritu, vamos a leer solo un pasaje, pero ese pasaje nos deja bien claro quienes no pueden tener discernimiento o quienes no tienen discernimiento. Y lo encontramos en el Salmo 14:4. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Entonces, la antítesis, lo opuesto a los que no tienen discernimiento, dice la palabra de Dios, los que hacen iniquidad, los que devoran al pueblo y los que no invocan a Dios. Es imposible que alguien desarrolle discernimiento de espíritu si no invoca al Señor. No va a tener discernimiento el que practica iniquidad. No va a tener discernimiento el que devora al pueblo, el que ahí podríamos explicar algunas cositas de devorar al pueblo, ¿verdad? Pero también dice, del consejo del pobre se han burlado. No puede tener discernimiento aquel que no acepta el consejo, porque se burla en lugar de oír y poner por obra el consejo del Señor. Entonces va a ser muy difícil que alguien pueda desarrollar el discernimiento de espíritu, porque si tiene estas características, entonces ahí está todo lo contrario. Y por eso hoy hemos dejado la forma de cómo desarrollar el don de discernimiento de espíritu, pero aquí está también en el Salmo 14:4 la antítesis, que está fuerte, pastora. No sé cómo lo miras ese pasaje. Amén. Yo creo que acá es solo como el principio tal vez de lo que vamos a estar hablando, porque es bien extenso también esto. Dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Y ya hemos visto qué es la iniquidad. También dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Entonces hay 3 cositas ahí, 3 puntos bien importantes, de que sí, yo creo que valdría la pena el poder tocarlos y poder ser más minucioso, porque hay cosas por las que una persona no puede realmente tener este don tan precioso, que es un regalo de parte de Dios. Claro, y lo tremendo ahí es en la parte del fin, donde dice, del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Entonces, cuando hay alguien que se burla, es imposible que desarrolle el discernimiento, porque el discernimiento también viene a través del conocimiento de la palabra, viene a través de la madurez. Y solo alguien que no ha madurado y que no quiere recibir la palabra es que se burla en lugar de aprender y en lugar de recibir el consejo. Entonces, la antítesis del discernimiento está aquí en el Salmo 14:4, donde nos podemos dar cuenta de que así no se puede crecer en el discernimiento, pero nosotros sí invocamos el nombre de Dios. Nosotros sí queremos recibir el consejo
consejo y poder nosotros crecer al aprender de los demás. Nosotros sí invocamos el nombre del Señor y queremos recibir lo que viene de parte de Dios. Así que esperamos de que haya sido edificado en este discipulado. Vamos a tenerlo en YouTube, vamos a tenerlo en podcast para que puedas seguir escuchando, seguir aprendiendo, y gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos, pendientes, porque nos enriquece mucho saber que están ahí conectados junto con nosotros, sus preguntas, sus aportaciones. Les amamos, les bendecimos y nos gozamos mucho. Las últimas palabras, pastora, para poder despedirte y poder ahí sí que dejar la cita para la siguiente semana. Amén. Ha sido un placer el poder estar ahí en su casita con usted. Muchas gracias por permitirnos estar acá, discipulándonos y aprendiéndonos a través de la palabra. Que el Señor les bendiga, les amo y declaro en el nombre de Jesús de que el próximo martes nos vemos por este mismo canal. Nos vemos y que a la misma hora. Amén, a la misma hora y que el Señor les bendiga y muchas gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí conectaditos. Sí, ahí empiezan ya a despedirse, pero si empiezo a leerlo todo, pues nos va a dar otra hora acá, pero gracias porque sí lo leemos todo y gracias por las aportaciones. Les amamos, les bendecimos. Recuérdense, el próximo martes a las 7 en punto, aquí tenemos una cita con discipulándonos para que podamos aprender juntos y podamos seguir sentándonos a la mesa. Así que bendiciones, y para los de Pan, Mosto y Aceite PAMDEL, recuérdense, mañana miércoles tenemos en nuestra escuela de liderazgo lo importante de trabajar con las damas, lo importante de trabajar con los varones. Tenemos nuestra intercesión y tenemos nuestra doctrina básica. Aquí los esperamos a las 7 en punto. El día viernes, ¿qué hay el día viernes, pastora, para que invites? El día viernes invitamos a todas aquellas mujeres que no están en una iglesia. Si te has alejado y ahorita no tienes dónde congregarte, te invitamos el día viernes. Ahí tenemos servicio de mujeres. A las 7 en punto comenzamos. Eres cordialmente bienvenida. Las edades para que puedas participar es de 11 años para adelante. Ese día no tenemos cuidado de niños porque es un servicio donde es específicamente una palabra dirigida a las mujeres. Entonces necesitamos de que pues dejes a tus bebés ahí o a tus niñitos con tu esposo o alguien ahí. Dios te va a poner para que puedas venir a recibir esa palabra y que puedas ser edificada. Amén. ¿A qué horas? A las 7 en punto de la noche. ¿Y cuál es el tema para este servicio de mujeres el día viernes? Aprovechando el tiempo. Aprovechando el tiempo. Sí, hay que aprovechar este tiempo, amadas. Es un tiempo muy delicado, pero vamos a aprender a través de la palabra cómo vamos a aprovechar ese tiempo. Amén. Y el domingo a las 10 de la mañana nos reunimos a hacer fiesta a nuestro Padre también. Amén. Bendiciones. Y miren, vieron, empezamos a hablar y seguimos y nos extendemos. Bendiciones. Hasta la próxima.